Mientras el Poder Judicial eligió hoy a Víctor Ticona como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en reemplazo de Francisco Tábara, en el Congreso, antes de culminar la legislatura, dos bancadas se han quedado con un integrante menos. Fuerza Popular perdió a Jenny Vilcatoma y Peruanos por el Cambio acaba de separar a Roberto Vieira. Entre tanto, en el Frente Amplio aseguran que su bancada no se dividirá, pese a la reciente renuncia de 114 militantes a Tierra y Libertad. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, acudió a la Comisión de Presupuesto del Congreso, cuya presidenta, Cecilia Chacón, criticó ásperamente la ejecución presupuestal de su sector. Las maneras de las congresistas, sin embargo, fueron materia de cuestionamiento en las redes sociales. Entre tanto, la bancada aprista está a la espera del debate de la modificación de la ley universitaria. Y el presidente Kuczynski sostendrá reuniones bilaterales y en privado con los presidentes Barack Obama de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia en el marco de la 24ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra en Lima. El mandatario sostendrá además reuniones con los jefes de Estado de Chile, México y Colombia, así como con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde. Los nativos de Sarumillo, que ya llevan 77 días de paralización, fueron trasladados a Lima para reunirse con las autoridades del gobierno. En la víspera tuvieron un primer encuentro con el premier Fernando Zavala, a quien le entregaron una plataforma de 7 puntos, entre los que destaca el reclamo por los constantes derrames del petróleo en el oleoducto norperuano. Y usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe si quiere estar informado las 24 horas del día. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Portada. Verónica. Estoy contra patriota. Sí, bien. Más, pero bien, ¿y tu corbata roja, blanca? Ahora al final me la pongo. Mira, por favor, esa es la cábala. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas de la República. Tenemos a Marisa Glave, de Frente Amplio, y Javier Velázquez Quesquén, de la bancada aprista. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pero como hoy ya estamos en día de partido, se juega acá en Lima, además, el presidente Kuczynski acudió a visitar a los jugadores al hotel donde están concentrados y tenemos imágenes de esa visita. A desearles gran suerte y yo sé que van a ganar. Hay un video que está colgado en las redes, yo sé que van a ganar. Y yo sé que la valla es alta también, pero yo creo que con juventud, que ustedes la tienen todos, un buen entrenador, ¿por dónde está? Ahí está. E inteligencia sobre todo, ¿no? Porque resistencia tienen de sobra, ¿no? O sea, adelante. ¿Ah? Suerte, suerte. Retos. Esas son las palabras de ánimo del presidente de la República. No es muy locuaz, digamos, el presidente, pero tiene toda la buena intención de transmitirle toda la energía positiva a la selección. Así es. Bueno, acá nuestros invitados me imagino que son futboleros también. ¿Qué congresista de Velázquez que está viendo el partido? Lo han vallado. Para ver cómo van los otros. No, el gol de Uruguay a Chile. El gol de Uruguay a Chile. De Uruguay a Chile. Eso divierte mucho. ¿Tiene un score para ahora o no? ¿Qué se lanzan? Gana Perú, gana Perú. Como medio gol a 0, no importa. No importa. Por favor. Sí, yo lo siento. Que sea por décimo. Quiero que gane. Por décimo. Muy bien. Perfecto. Pero tenemos que ir a otra realidad. A la realidad, más bien. A la realidad. No, eso también forma ¿Es parte de de la realidad? realidad. Sí, claro, la ilusión del fútbol, ¿cómo no? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que conversar, o el tema acerca del cual tenemos que conversar, es sobre la elección de Ticona como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y él ha dicho que va a buscar fortalecer la institucionalidad. Vamos a escucharlo. Queremos destacar 5 ejes estratégicos. En primer lugar, fortalecer la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones y por una reforma electoral. También, dentro de otro eje, estamos por la optimización de la justicia electoral.
Asimismo, pensamos que es importante optimizar, ¿no?, los procesos electorales a través de una fiscalización adecuada. Asimismo, una atención esencial para los registros que se llevan de partidos y de fuerzas políticas. Asimismo, no menos importante es la educación cívica, fortalecer la educación cívica de la ciudadanía, a fin de que... ¿Qué dicen nuestros invitados? Cuestionada la elección del señor Ticona. Bueno, creo que parte del tema es que en realidad este tipo de elecciones a puerta cerrada y con poca transparencia, que además no es que son ilegales, es que así son, digamos, generan y son un momento para permitirnos una reflexión sobre si debiera haber algún tipo de veeduría ciudadana en este tipo de elecciones. Pronto se elige a la Corte Suprema y a los superiores, ¿no es cierto? Y tienen que elegirlo más o menos siguiendo el mismo procedimiento, y creo que la ciudadanía cada vez más reacciona y exige transparencia, claridad, requisitos, cómo es que finalmente se toman estas decisiones. Hoy, por ejemplo, la prensa se quejó porque fue a puerta cerrada, y entonces uno dice, bueno, una decisión trascendente como esta, ¿cómo puede ser a puerta cerrada, digamos, ¿no? Entonces creo que es una reflexión, pero la verdad es que sigue el mismo procedimiento que ha seguido antes para este tipo de elecciones, ¿no? La única diferencia es que supongo que el señor tiene que renunciar, porque no puede mantenerse con dos cargos tan importantes. Hasta el 31 de diciembre. No, tiene que renunciar ahora, entiendo. Y transitoriamente el más antiguo es el que asume hasta el 31 de diciembre en el que se procede la elección. Pero O sea, es al revés. Él va a tener que ser reemplazado hasta el 31 de diciembre y luego una nueva elección. Pero, ¿qué impresión tienen ustedes de él como presidente del jurado? Bueno, primero vamos viendo el ámbito constitucional. Ese es el procedimiento que establece la Constitución. Si nos permite, el congresista, vamos a tener estas interrupciones a lo largo de la noche porque, bueno, la selección está ya saliendo. La selección de Brasil de está Brasil, saliendo. Sí. así es. Un momento. A ver, Manuel Núñez está en el lugar. Manuel. Aquí bien tarde. Hola. Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Los jugadores brasileños ya están abordando el bus que lo va a trasladar hacia el Estadio Nacional. El primero en subir al bus fue el delantero del Chelsea, William, quien muy amable aquí con la gente empezó a tomarse algunos selfies con algunos hinchas peruanos, hinchas brasileños. Fue el primero en abordar el bus, luego pasó Murala, los porteros Murala, Alisson, acaba de pasar Tite, así como también Dani Alves. Vemos que están saliendo del hotel. Ahora es Gil, el ex compañero de Paolo Guerrero en Corinthians. Renato Augusto con los audífonos, que va a ser hoy titular ante nuestra selección. Renato Augusto, es imposible un poco la comunicación con ellos, el contacto con ellos. Viene con los audífonos, escuchando su música seguramente. Neymar seguramente va a ser uno de los últimos en abordar el bus, ¿no? Y que lo más seguro es que acapare toda la atención del aficionado nacional, de los hinchas de Brasil también, que han llegado hasta el hotel de concentración de la selección brasilera, ¿no? Hay mucha gente acá, unas 300 personas aproximadamente se han dado cita hasta aquí, hasta Miraflores, para tener algún recuerdo de sus ídolos y que hoy serán, digamos, adversarios de nuestra blanquirroja, y que esperemos que de una vez por todas la selección pueda romper ese maleficio de no haberle ganado a Brasil en alguna eliminatoria, ¿no? Y además acabar con ese invicto que tiene Tite de 5 partidos ganados y un solo gol en contra. Siendo las 7 de la noche con 10 minutos, los jugadores brasileños han ido abordando de a pocos el bus, y porque estaba prevista la partida para las 7:15. Aún falta Neymar, aún falta la megaestrella del Barcelona, aún falta el ícono brasilero y actual estrella de este pentacampeón, ¿no? Vemos que vienen saliendo otros dos jugadores Manuel. Muy más bien. de nuestra posición. A ver, vamos a ver. A ver, no sale Neymar. Queremos echarle Van las malas saliendo vibras. dos jugadores, Digo, las buenas vibras. Dos jugadores más. Ahí está Marquinhos, el back, el defensor del PSG, que hoy también va a ser titular. Saludo a la gente, a los hinchas brasileños también que están ahí muy cerca al bus es verdad, Manuel, tú has de la podido, Canariña. ¿tú lo sigues a Neymar a través de sus redes sociales? Porque yo he estado tratando de buscar, dicen que ha posteado y dio una fotografía a la hora del almuerzo, que comió seco de cabrito con frijoles. ¿En cuál de sus redes posteó eso? Eso es lo que también yo he estado buscando. O eso es lo que queremos que haya almorzado para que le haya caído bien pesado.
Neymar suele colgar en Instagram todas sus actividades en redes sociales, ¿no? O sea, es una red social que él frecuenta mucho, el Instagram, y de la cual siempre cuelga fotos, cuelga sus historias más recientes, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, cuando llegó, colgó una foto que él hizo desde el bus y que tenía a todos los hinchas ahí pendientes de él. Muchas gracias a Manuel Núñez por esta comunicación. Continuemos a la espera luego de que salgan otros jugadores de la selección brasileña y por supuesto de la selección peruana también, pero volvemos a los estudios. Habíamos interrumpido al congresista Javier Velázquez Quesquén, que nos está dando su opinión sobre la elección de Víctor Ticona como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Yo estaba haciendo referencia al procedimiento constitucional que manda que es en sala plena que se acuerda quién es el representante del Poder Judicial al Jurado Nacional y es el que lo preside. Es la tradición. Eso no significa que esté en contra con la opinión de la congresista Glave. Eso puede darle más transparencia a la elección. Además, lo que se ha cuestionado también es que el doctor Ticona no ha terminado su mandato, porque recién el 8 de diciembre la sala plena, los 19 vocales van a elegir al nuevo presidente, pero como bien lo ha dicho, el doctor Valdivia Cano, que es el vocal más antiguo, es el que asumirá interinamente, tiene que dejar necesariamente el cargo. Y hay precedentes, fíjense, hace algunas semanas atrás, Alianza para el Progreso presentó en el Congreso al doctor Mendoza, que es vocal titular de la Corte Suprema y estaba postulando para Defensor del Pueblo. Si él hubiera salido elegido, también hubiera renunciado al cargo de vocal supremo y para poder asumir la Defensoría del Pueblo. Por lo demás, yo creo que los órganos electorales tienen que garantizar imparcialidad y transparencia en la administración de justicia electoral. Hemos visto en los últimos años, salvo en estas dudas que hubo en esta última elección, cuando el Parlamento dio una ley referido al pago de a la entrega de dádivas, en que el jurado tuvo dudas si aplicaba o no aplicaba la norma porque se había dado el contexto de la convocatoria de elecciones, pero de ahí lo que hemos venido viendo en los últimos 15 años, por decirlo menos, un jurado nacional de elecciones que estaba a la altura de la responsabilidad de ir adelante de los procesos electorales, ¿no? Pocos cuestionamientos han habido con relación a los resultados y especialmente contra los pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones. De manera que el doctor Tábara, que deja el cargo, ha hecho un buen trabajo, ¿no? ¿Qué dicen? Marisa Glave creo que no estaba muy de acuerdo con eso. Bueno, sí. pero yo creo que el último proceso electoral sí generó muchas dudas. No necesariamente son todas responsabilidad del doctor Tábara y del jurado, sino que tienen que ver con una ley que se aprobó tarde, se rubricó tarde, que tenemos pendiente aún una reforma electoral. De hecho, una de las discusiones que estamos teniendo en el Congreso, hay un grupo de trabajo especial para ver el tema de la reforma electoral pendiente, porque hay varios temas que no terminan de estar claros. Yo espero que pronto el doctor Ticona, ya como presidente del jurado, venga a exponer su plan al Congreso para que podamos ver qué cosas es lo que esperan o piensan hacer de lo que ya se había planteado como un mecanismos de reforma que son urgentes, ¿no? Yo creo que el tema de las dádivas, por ejemplo, generó un mundo gris, por lo menos, ¿no? Porque se sacó a un candidato, pero se dejó a otra candidata, para muchos en una situación similar. Entonces ahí creo que eso por lo menos abonó a la incertidumbre en el proceso electoral, ¿no? Y los procesos electorales lo que tienen que hacer es dar garantías de solidez, ¿no? Porque es lo que nos permite sostener el proceso democrático y la institucionalidad mínimamente, ¿no? El doctor Ticona, creo que como presidente del Poder Judicial, digamos, no ha existido nada en particular saltante, ni en contra, ni necesariamente a favor. Una de las cosas que yo le pedí, por ejemplo, en la Comisión de Justicia, era un pleno jurisdiccional en materia anticorrupción. Creo que hay sentencias del señor Villestein que han, en algunos casos, retrocedido en jurisprudencia en materia de lucha anticorrupción de los últimos 15 años. A mí me hubiera gustado escuchar una voz un poco más fuerte de parte del presidente del Poder Judicial, pero en todo caso se comprometió a una sala específica para revisar la jurisdicción en esa materia, la jurisprudencia en esa materia. Espero que finalmente se dé, a pesar de que él sale, y en fin, esos son temas que eventualmente se pueden debatir, pero no, como ha señalado el congresista Velázquez Quesquén, pues es un procedimiento que es bastante regular dentro de lo que la norma existe ahora, ¿no? Insisto, a mí me gustaría que esto nos llame a reflexionar sobre la transparencia en este tipo de procesos, pensar mecanismos de veeduría ciudadana, pensar mecanismos mínimos de publicidad previa, y sobre todo porque pronto vamos a elegir nuevamente a la Suprema y a los de la Superior. Entonces creo que es importante. Porque se eligen entre ellos, ¿no? Y claro, entonces si no hay mínimos, en otras circunstancias, el presidente de la Suprema
al asumir esta condición se vuelve titular del pliego y es más una especie de gerente administrativo, porque deja de hacer función jurisdiccional. Y en el caso de los plenos casatorios de los que habla Marisa, es importante que eso se hagan periódicamente para uniformizar la jurisprudencia. Y estemos o no, yo estoy en desacuerdo de repente con la opinión que ella puede tener, pero yo sí creo que debe haber uniformidad en los criterios que dicte el Poder Judicial para que los jueces de las instancias superiores y los jueces de primera instancia también puedan tener uniformidad en los criterios, ¿no? Hay que esperar que el nuevo presidente de la Corte Suprema, que se elija el 8, pueda emprender este desafío que ya suena como una especie de un compromiso que hasta ahora no se cumple, cómo ingresamos a una verdadera reforma de la administración de justicia. Ahora que mencionan esto, acá por el Twitter, una trabajadora del Poder Judicial probablemente, comenta sobre el señor Ticona, que ahora es del Jurado Nacional de Elecciones, dice: abandona el barco en la huelga judicial que se inicia el 22 de noviembre. Es verdad, además que hay un pliego de demanda fuerte de los trabajadores del Poder Judicial en este presupuesto, igual que muchos trabajadores del Estado. Cada fin de año huelga del Poder Judicial. Sí, pero todos los años. Yo creo que son justas, ¿eh? Porque totalmente. en realidad los magistrados tienen un tipo y un nivel salarial, y muchos de los trabajadores que no son, o sea, que son finalmente quienes producen lo que termina siendo una sentencia o el trabajo de un magistrado, tienen unos salarios que la verdad es que no se condicen con el nivel de trabajo que tienen, ¿no? Entonces tenemos un problema pues serio para resolver, y es cierto que en este momento cada uno de los titulares de pliego están peleando en el presupuesto, ¿no es cierto? Ojalá que en este debate las bancadas nos podamos poner de acuerdo. Son reclamaciones justas y lo que dice Vanessa es absolutamente inclusive hasta ofensivo, que un magistrado gane 14.000 soles, por decir, un magistrado de primera instancia, y un trabajador administrativo, un secretario, gana 2.000 soles, 7, 8 veces más. Y como dicen, toda la construcción de los procesos y de los casos los realizan los trabajadores administrativos. Y como esto lo vemos año a año, no hay que preverlo, hay que darle una solución definitiva para evitar que al final de cuentas los litigantes son los que se perjudican en estos últimos días del año. Todos ya sabemos, todos los años hay esta paralización y el Congreso tiene que presionar al Ejecutivo para que los saldos del presupuesto del Poder Judicial puedan ser reasignados cuando lo que debe hacer el Poder Judicial, y ojalá que esto sea una tarea del nuevo presidente de la Corte Suprema, puedan prever este tipo de acuerdos con los trabajadores para no generar un perjuicio a los litigantes. Ahora, ahí ojalá logremos un consenso en el Congreso para el tema de la negociación colectiva, porque todos estos años tenemos siempre esto. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pueden negociar el tema salarial, porque seguimos teniendo el hueco sobre el tema de negociación colectiva, el bendito artículo 6 del presupuesto. Hoy día lo hemos debatido en presupuesto, nuevamente se quiere mantener. Ojalá que por lo menos acepten la modificación que hoy día hemos pedido para que en el artículo 9 del presupuesto se incluya que así como hay cosa juzgada y eso no restringe el presupuesto, también cuando hay convenios colectivos se respeten, porque parte del problema que tenemos es que hay convenios colectivos de trabajadores estatales con entidades públicas que después no se respetan a la hora de trabajar el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es el principal violador de derechos de los trabajadores y derechos laborales? El Estado. Bien, ya que mencionan bancadas, la otra parte de la noticia que comentábamos al principio tiene que ver con lo que está ocurriendo al interior de algunas de ellas. Bueno, dos han perdido ese temita. Sí. Dos han perdido ya un integrante. Jenny Vilcatoma, ya algún tiempo atrás en el caso de Fuerza Popular, y ayer Roberto Vieira, que ha sido ya separado de el Frente Amplio, de Peruanos por el Cambio. Lo que quería decir es que en Frente Amplio también hay asperezas internas, pero aseguran que eso no llegará a producir una ruptura. Antes, jugadores del bus Perú, ahí está Corso. A ver, ¿quién está? Julio Vilches está ahí ya en el estadio. ¿Dónde está? Así es. Verónica, Mario, precisos instantes que la selección peruana, vemos a Aldo Corso en imágenes, está abordando el bus que los llevará hasta el Estadio Nacional. Mucha concentración de los jugadores. Ahí teníamos el saludo de Aldo Corso. Vamos a ver acá a José Carvalho, el arquero también, que va a esperar seguramente su momento. Ahí está José Carvalho saludando a la cámara. También está Cristian Cueva en la parte de atrás, se ha tapado su asiento para quizás tener mayor tranquilidad. Y la gente lo aclama.
La gente canta Cueva, Cueva. Escuchemos. La gente pide a la estrella de la selección quizá un saludo, quizá un guiño para que la hinchada se vaya contenta y tranquila. La selección entonces, 7:15, comienza a abordar. Vemos a Yosimar Yotun, a José Carvalho, a Luis Advíncula, que está atrás de José, que en este momento también saluda a la cámara de Canal N. Para la izquierda tenemos a gran cantidad de hinchas también que han venido a cantarle a la selección. Como lo escuchamos, parte de la selección peruana, vamos a movilizarnos para poder llegar y acompañar a la selección. Ahí está Cristian Cueva, saludando, diciendo te llamo, quizás algún familiar, algún conocido. Vamos a continuar con el despliegue para poder seguir a la selección, Verónica, Mario, y de esta manera llegar al Estadio Nacional y tener el recibimiento del equipo de todos. Vamos, en este momento comprenderás, estamos listos para continuar siguiendo a la selección nacional. Vilches, efectivamente. Estoy acá posteando, por favor, un ratito, que ya llegó la selección. Qué emoción. Todos nos entusiasmamos mucho. Terrible, claro, todos queríamos ver a Cueva, ¿no? Sí, claro, todo el puto. Pero además de que nervios, no hay que desconcentrarlos tampoco, por favor. Bueno, regresemos entonces al Frente Amplio. Al Frente Amplio, no, en general a la circunstancia de que han pasado 3 meses desde que empezó esta legislatura y ya 2 bancadas han perdido cada una de ellas a un miembro. Esta es, digamos, una situación natural, así espontáneamente debemos esperar que se produzca esto gobierno tras gobierno, periodo congresal tras periodo congresal, o nos está diciendo algo de la forma como se constituyen las listas congresales en todos lados, aparentemente. El 2006, sí, a 20 días de gobierno, de la bancada del Partido Nacionalista se fueron 13 parlamentarios. Armaron una bancada democrática, Gutiérrez y otros señores del entorno de Antumala. Yo lamento estas renuncias, espero que no sucedan en otras bancadas. Y eso tiene que ver con la propuesta que Mauricio Mulder ha hecho, ojalá que Frente Amplio la pueda apoyar, de que las listas parlamentarias tienen que estar conformadas por militantes de partidos que tengan no menos de 3 años, militando en los partidos. Aquí no se puede armar una lista parlamentaria, armarla el último día de la inscripción, y los parlamentarios se conocen el día que juramentan. Y esta renuncia, esta separación del congresista Vieira es un poco más delicada porque se trata de un parlamentario de la bancada de gobierno, ¿no? Yo conozco a Bruce. Bruce ha sido vocero nuestro cuando hicimos un acuerdo político para hacer bancada, y es un hombre muy democrático, muy tolerante, pero estos actos de agresiones verbales que hemos visto estos últimos días, la verdad que son insostenibles. ¿De lado y lado o específicamente de uno de los dos lados? No de lado y lado. Yo creo que la mejor forma en que uno puede hacer respetar a su bancada es marcando una unidad, y podemos tener discrepancias. Nosotros somos pocos y tenemos profunda discrepancia sobre algunos temas, pero los ventilamos internamente, los votamos, los acordamos y salimos y los defendemos institucionalmente, ¿no? Pero aquí hemos visto de 4 votaciones importantes, una de la confianza, otra del defensor del pueblo y otra de las facultades delegadas, la bancada de gobierno votando 5 o 6 parlamentarios, supuestamente con un criterio de conciencia que no tiene nada que ver con el criterio de conciencia, ¿no? ¿Y en delegación de competencias? No, en facultades delegadas. En otorgar o no las facultades. Sí. ¿La bancada de PPK? ¿Votó diferenciadamente? Sí, 2 o 3 abstenciones tuvieron. Sí. Yo quería precisar, perdón, porque ayer estuvimos con el congresista de Belaunde, que se ha dicho que por unanimidad votaron al señor Vieira. Y hoy el congresista Gilbert Violeta explicó que fue un acuerdo de bancada, que lo que decida la mayoría iba a ser tomado como si fuera por unanimidad. Pero cuando se reunieron, no todos estaban a favor de expulsar al señor Vieira. De hecho, el señor Gilbert Violeta y otros estaban a favor de sancionarlo, de que se disculpara públicamente, que parecía a mí también razonable, porque antes de que sucediera esto, el congresista Vieira no había hecho, digamos, mayor problema a su propia bancada, hasta que empezó esto del Telegram y todo eso, ¿no? Entonces, no es que todos votaron por unanimidad para que él salga, sino que sí, ese fue el acuerdo. El voto se supone que es la ocasión en que cada uno exprese su opinión respecto de un asunto. Entonces,
todos tenemos opinión, la expresamos, pero luego hacemos como que votáramos en el mismo sentido todos. Sí, lo que diga la mayoría es lo que todos decidimos, eso fue el acuerdo. Está bien, bueno. Decidieron todos, pero no es que todos por unanimidad querían que el señor Vieira salga expulsado de la bancada. Entonces, bueno, precisar, hay que decir las cosas como son y no medias verdades, porque por unanimidad hemos decidido que el señor sea expulsado. No es por unanimidad. Claro. Sí. Yo ahí tengo una preocupación, ¿ya? De forma y de fondo. Digamos, en el tema de fondo, que creo que es parte del debate que estamos teniendo, digamos, todo el mundo sabía que el señor Vieira fue dirigente, si no me equivoco, del fujimorismo hasta el 2011. En más de una oportunidad, el señor en distintos medios de comunicación, incluso durante la campaña electoral y después de la campaña electoral, ha hecho declaraciones, si no me equivoco, aquí mismo en Canal N, sobre... ¿El 5 de abril? Exacto, o sea, sobre posiciones que en teoría son absolutamente contrarias a la posición del partido de gobierno o del presidente, o no, o tal vez son bastante más cercanas de lo que uno cree, pero la realidad es que las cercanías programáticas, políticas del señor Vieira con el fujimorismo eran clarísimas antes incluso del proceso electoral. Entonces, claro, ahí tenemos un tema que tiene que ver también con la institucionalidad de las organizaciones políticas, que tiene que ver con cómo se eligen a los candidatos. Yo no sé si tienen que ser 3 años o no militantes, eso no me parece lo más importante. Lo que me parece súper importante es cómo se decide. Una de las cosas que nosotros reclamamos es que, por ejemplo, sean con elecciones democráticas, donde haya claridad de que tu posición en la lista no es porque te nombró a dedo a alguien, sino porque hubo un proceso democrático de un conjunto de gente a la que le debes tu voto, finalmente, y eres representante de una democracia interna que deberíamos fomentar en las organizaciones políticas. Pero hay un tema de forma que tiene además que ver con la última norma que se ha aprobado en el Congreso, que llamaron ley del transfugismo y que, como hemos dicho con claridad, no es una ley del transfugismo, es solamente una ley para controlar la no formación de nuevas organizaciones, de nuevas bancadas al interior del Congreso, y que yo sí creo limita derechos de algunos congresistas cuando estos se quedan sin bancada. Veamos a la señora Vilca Toma. Lleva, desde que se separó de la bancada de Fuerza Popular hasta ahora, peleando por entrar a la comisión de fiscalización. Yo sé que el argumento es que puede entrar a alguna otra comisión, pero a mí me parece que, por ejemplo, una persona como ella y con la experiencia que tiene ella, debiera estar en la comisión de fiscalización. ¿No es cierto? Y no hay posibilidad de que esté, por ejemplo. O sea, si ustedes fueran mayoría en la comisión de fiscalización, ¿le darían uno de sus lugares? Pero es que no se trata de eso, pues, porque entonces, agregamos uno más a la comisión. El punto, ahí está la discusión, precisamente. ¿Qué hacemos con estas personas que de pronto quedan flotando? No tienen un planteamiento. Y hay ahí... Nosotros lo que creemos, por ejemplo, es que esta persona debiera estar en la comisión. Por eso, pero ¿cómo? ¿Con un lugar ¿Uno más? Sí. Finalmente, el señor Vieira también es de fiscalización, en fin, y lo pero votan más allá, más. Es que más allá de ese tema, Verónica, que creo que no es el tema de debate ahorita, el tema de debate ahorita es que se ha aprobado una norma que limita los derechos de los congresistas y que entonces pone la atención sobre, ok, cuando tú expulsas a alguien, y qué fue lo que dijimos. Yo quiero recordar que en el Frente Amplio dijimos con mucha claridad que una de las cosas que más nos preocupaba de esa norma es que no se garantizaba necesariamente el debido proceso a la hora de definir, por ejemplo, la expulsión de un congresista. Y lo que nosotros dijimos es, si alguien renuncia o se va por su voluntad o que hay algún tipo de sanción formal, se le retira, perfecto, pero si hay una expulsión, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con este congresista? Y en este caso hay dudas, pues, sobre el procedimiento. Yo se lo he dicho hoy día a Alberto. Lo que le está pasando al señor Vieira. O sea, digamos, yo creo que hay un tema de fondo y que probablemente puedan haber razones de fondo, pero como tú misma estás diciendo, Verónica, no queda claro cómo votaron, no votaron, si votaron. El señor Vieira ha dicho que no lo dejaron entrar a hacer su ejercicio de defensa. Yo hoy día le he comentado a varios parlamentarios de Peruanos por el Cambio, ellos insisten en que sí siguieron el procedimiento adecuado, y lo que yo les he dicho es, por favor, salgan y aclaren públicamente cuál fue el procedimiento que llevaron para expulsar al señor, para que quede absolutamente claro que se siguió un debido proceso, porque en este caso la expulsión no es simple, la expulsión finalmente acarrea un conjunto de sanciones. Nos han dicho que tienen los documentos, todas las actas, pero en este caso deberían plantearlo, ¿no? El congresista de Belaúnde estuvo acá ayer, que además es quien redactó en origen el reglamento interno de Peruanos por el Cambio, de la bancada, y explicó cuáles habían sido los incisos que esta persona, que Vieira, había... O sea, es que hay que ver cómo se garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso. Sí. Esa es la preocupación siempre que hay una sanción, en ¿no? el tema de la incorporación a comisiones. Hay un principio bien justo que tenemos en el reglamento, que es la proporcionalidad.
Entonces, si nosotros, puede tener la señora Vilcatoma, nadie le diga que puede tener una especialización en fiscalización, pero por ejemplo nosotros pedimos formar parte de la Comisión de Inteligencia y aplicaron la proporcionalidad y no nos corresponde, y nosotros no consideramos que sea una decisión injusta, sino era la proporcionalidad. Entonces, si nosotros permitimos que este tipo de expulsiones, de renuncias, el congresista diga, sí, yo quiero estar en la Comisión de Presupuesto, de repente 5 que renuncian se quieren ir a la Comisión de Presupuesto y Fiscalización, altera la correlación de fuerzas. Se aplica no se le ha recortado ningún derecho a los señores congresistas. Se garantiza que puedan hablar 5 minutos. Hay comisiones, hay varias comisiones ordinarias de las que pueden formar parte. No va a postular a un cargo directivo, nada más. No, esa norma está mal redactada. ¿Por qué? En un supuesto de que aquí a 4 años, el último año, hubiera un cambio de correlación de fuerzas y una de las bancadas de oposición lidere una lista, sí puede llevar al señor Vieira o la señora en la lista. En la redacción, no. En la redacción como está ahora, ¿no? Eso es, Javier, no, mira eso la norma es absolutamente válido y democrático. Pero la norma y lo otro, dice y lo otro, lo que te digo, lo de la sanción, hemos quedado que para no tener interferencias de otras bancadas en las decisiones, las nuestras, hemos quedado que cada una elabora su reglamento interno. Y el reglamento interno, de lo que he leído de afuera, de Peruanos por el Cambio, es que se puede separar a un miembro de la bancada con el voto de las 2/3 partes. Sí, eso nos explicaron. Entonces, lo que no ha habido hasta ahora, alguien que haya salido a decir, ¿sabes qué? Yo no estaba de acuerdo con esa votación. Yo he participado en un evento con una congresista, que no voy a decir su nombre, que es de esa bancada, y dijo, mi voto ahora va a ser para la separación, porque habían las agresiones y los insultos públicos. Lo peor que le puede pasar, lo digo modestamente como miembro de una bancada, en la que nosotros en los últimos 20 años nadie se ha ido del grupo parlamentario, es que se rompa la disciplina. O sea, después de que el congresista ha dicho que no solamente va a ayudar a sacar los gorgojos, sino las cucarachas de una bancada, ¿qué confianza puede haber? Ya se rompió. Claro, pero yo no estoy diciendo que no haya fondo para la expulsión. O sea, a mí lo que me preocupa, insisto, es que haya mucha claridad de que hay un debido proceso que se está cumpliendo, porque en este caso la expulsión, dada que está aprobada esta norma, que sí dice que, por ejemplo, el señor no puede ser parte de la mesa directiva en adelante, lo que acredita y queda absolutamente claro es que se está siguiendo un procedimiento básico y que no se está infringiendo mínimos a la hora de sancionar, porque esta sanción, a diferencia de otras oportunidades, no te permite entrar a otros grupos políticos, y creo que eso sí es delicado. Y hay mecanismos de comunicación ¿no? privados, no secretos privados de los miembros de bancada. Sí. Cuando esto se hace en público unilateralmente, sí, se rompe toda la confianza. Rompe la confianza, de verdad. Pero digamos... Vamos a ir a una primera pausa con su permiso y vamos a regresar para que nos cuente, antes de pasar a la siguiente noticia, la congresista Marisa Glave, qué es lo que ha ocurrido del Frente Amplio y cómo eso no va a impactar en la unidad de la bancada. Encantada, pero no era un tema de noticia del día. Está tanto en el Frente Amplio. Democracia, congresista. Queremos preguntarle. La mayoría, porque acá el congresista de la gente también quiere que usted nos responda. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Bien, continuamos hablando aquí de la unidad de las bancadas. Sos de récords, que es lo más rico de este programa. La otra noticia que hemos conocido en estos días es que 114 militantes de Tierra y Libertad, que es el partido que le dio la inscripción al Frente Amplio, que se cambió, ¿no es cierto?, de nombre. Cambió su nombre para poder participar. Eso recién me enteró ayer, por todo el enredo de Frentes Amplios y todo eso. Entonces han renunciado a estos 114 militantes, entre los que se encuentra Marisa Glave, se encuentra también el congresista Horacio Ceballos y otras personas importantes como Pedro Franque. Uno pensaría que quizás esto puede producir también problemas al interior de la bancada, porque la bancada puede reflejar lo que sucede en la relación entre las organizaciones que la integran, pero ellos han declarado enfáticamente que no. Entonces quisiéramos que la congresista nos cuente primero qué ha pasado, si es una disputa ideológica o una disputa de poder la que se ha producido en Tierra y Libertad, y luego cómo así esto no va a impactar en la bancada. Bueno, a ver, lo que hemos tenido es una discrepancia sobre el mecanismo de institucionalización del Frente Amplio. El Frente Amplio, como creo que ya quedó más o menos claro, es una suma de organizaciones políticas y sociales, sí, y un montón de gente independiente, ciudadanos, activistas independientes. Hoy hay cerca de 20.000 activistas en el Frente Amplio
que se sumaron en el último año y medio, digamos, a este proceso. Un sector dentro de Tierra y Libertad, en el que me incluyo yo y que lo dijimos en varios momentos, creíamos que lograr fortalecer el Frente Amplio y darle una institucionalidad mayor suponía que estos 20.000 activistas pudiesen tener los mismos derechos y los mismos deberes que todos los que estamos en el Frente Amplio. No se podía porque formalmente en el registro electoral, que es diferente al registro de legitimidad real que tenemos en el FAS, sino lo que está formalmente en el jurado, solamente están los militantes de Tierra y Libertad, porque el partido inscrito es Tierra y Libertad. Entonces, mi propio coordinador nacional, Pedro Franque, yo, que era coordinadora nacional adjunta, y otros que vinimos empujando durante este proceso el Frente, planteamos que debíamos abrir el padrón a los activistas, precisamente para institucionalizar, clarificar, en fin. Claro, pero esta es una discusión que viene de atrás y ahora ha producido una ruptura. ¿Por qué se produce ahora? Sí, la bueno, ruptura? hay una discusión de un tiempo largo sobre este tema. Esto ha generado un impasse, como ustedes saben, no nos pusimos de acuerdo. Hubo una posición dentro del Comité Ejecutivo Nacional con la que no estuvimos de acuerdo, lo expresamos públicamente. Pedro pidió licencia, yo también, para ver cómo eventualmente no tensábamos más la situación al interior. Luego de esto no nos permitieron volver a nuestros cargos frente a esta situación de tensión y habían dos caminos. Y como ocurre en cualquier divorcio, uno de pelea, ¿no es cierto?, en el que de pronto nosotros mandáramos una carta notarial, exigiéramos los derechos, porque yo era además representante legal ante determinadas instancias, y volver esto a una guerra que creo que no tiene sentido, sobre todo cuando seguimos siendo compañeros. A mí me parece más importante mantener la relación cercana y creo que de compañerismo frente a además un programa en común con quienes fundé Tierra y Libertad, antes que pelearme por algo como el registro electoral. Bueno, no están de acuerdo. Antes que entrar en esta guerra, mejor damos un paso al costado. Decidimos ser como cualquier otro activista que en este momento no tiene los derechos que tienen los militantes y seguimos empujando un proceso de institucionalización del Frente Amplio que creemos que es la manera más democrática de hacerlo. ¿Es la más riesgosa, es la más difícil? Sí, pero bueno, creemos que es la que hay que empujar. ¿En algún momento se barajó la posibilidad de hacer dos bancadas de lo que ahora es una sola? No se puede ya. De hecho, en realidad, más que eso, lo que sí barajamos algunos, por ejemplo, era entrar al debate legal, ¿no es cierto? O sea, entrar a la pelea, como en otros partidos han entrado en su momento, sobre si conoces o desconoces el acuerdo de uno o de otro, ¿no? Pero creo que eso no... No, pero me refiero al impacto en el Parlamento. No, en la bancada no hemos, en ningún momento hemos tenido un debate de vamos a romper la bancada. Sí hemos tenido y seguimos teniendo discusiones. No pueden romper la bancada. Pero antes de la ley claro, pero estaban ya de los grupos. Pero Fortalecimiento de los hoy día de la no bancada. pueden. Así quisieran para Ley de fortalecimiento de la sí, bancada. así estén en un desacuerdo pero tajante y rotundo sobre algún tema o lo que fuere. Tienen que no. seguir viviendo bajo el mismo Sí. techo. Convivir. Pero bueno, Bajo más el mismo allá de techo. eso, en realidad las discrepancias que hemos tenido sobre el procedimiento del Frente son anteriores y sí hemos tenido y tendremos debates sobre cómo fortalecer el manejo de la bancada, pero no hemos, ni nosotros, ni O sea, el señor los Arana no se ha compañeros... molestado con usted por haber seguido de Yo he Tierra y Libertad. conversado con Marco antes de mi renuncia, no sé si 2 o 3 semanas, contándole que iba a hacerlo. Digamos, él sabía y se lo hemos dicho ¿Y qué con le dijo? anticipación. Ya, qué lindo. No, claro que no, Se evidentemente. molestó. No, se ha dicho que es Pero poco es un fraterno. tema de... Mira, yo... ¿Pero a usted le dijo eso? ¿Poco ver, fraterno? A mí no me dijo eso. Creo que en el fondo es una reacción acalorada de Marco en una entrevista. Yo sé que él No, es que sabe... escrito en el Comunicado. Sí, pero creo que no necesariamente es lo que él siente. Yo lo conozco, lo respeto, trabajo con él, seguiré trabajando con él en la bancada. Trabajamos y caminamos juntos durante 9 años, fundamos juntos un partido, fuimos ambos los primeros coordinadores nacionales de ese mismo partido y yo espero que sigamos encontrándonos en un ambiente de fraternidad dentro del Frente ¿Qué le Amplio. dijo cuando Es usted mi voluntad, le contó ¿no? que iba a retirarse? Que entendía que habían discrepancias de fondo y que él lo que esperaba, igual que yo, era que nos quedara claro a él y a mí que ni él es mi enemigo ni yo soy su enemiga y que el tema de fondo es cómo vamos a seguir construyendo un referente común que es el FA, ¿no? El congresista Daniela Botaz estuvo a través de las redes sociales diciendo que el artículo 37 del reglamento del Congreso establece que son grupos parlamentarios los miembros del partido elegidos y ustedes están renunciando al partido por el que han sido elegidos. ¿Cómo queda eso entonces? No, es que no estamos renunciando al grupo parlamentario. Tú eres elegido por un partido y en teoría tú no puedes irte de ese partido a otro partido político o a otra bancada. Eso sí ya lo hemos aclarado. Pero ustedes han sido elegidos por un partido.
No. Sí, pero no estamos yéndonos de la bancada de ese partido. No, no pueden irse tampoco. Sí, pero bueno, no nos La estamos ley no yendo. nos Sí, pero digamos, no te es preocupes. aplicable. No es aplicable. Vamos No es aplicable. con el perdón de nuestros invitados. Con la finalmente, alegría de nuestros invitados, ¿será? Sí. Al bus que está Gol de llegando, Cueva. al bus que Gol de lleva la Cueva. selección peruana. Perú. Fernando Llanos está ahí y nos va a contar qué es lo que ocurre. Hola Mario, hola. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Toda la pasión, todo el entusiasmo, toda la algarabía, todo el éxtasis de la afición. Llegada del bus de la selección nacional de fútbol. Ahí está la Pulga, Raúl Ruiz Díaz. Ahí está Cristian Ramos. También está allí José Paolo Guerrero en los últimos asientos de este bus de la selección nacional, que llega entonces con aproximadamente hora y media de anticipación al juego de fase de clasificación a la Copa del Mundo. Vital, clave, importantísimo. Con 14 puntos la selección tiene que sumar de a 3 en esta jornada doble. Ya lo ha hecho frente a Paraguay y ahora lo tiene que hacer frente al Brasil de Neymar y Coutinho. Ahí está el descenso de cada uno de los integrantes de la selección. Primero lo hizo el técnico Ricardo Gareca. Vestuario que da a la tribuna Popular Sur. Es el vestuario local, es el vestuario de la selección, el que tomará hoy el equipo nacional, que ya ha confirmado las 3 modificaciones que realizará de cara a este cotejo: la ausencia de Trauco para el ingreso de Loyola, la ausencia de Renato Tapia, el ingreso de Pedro Aquino y también la ausencia por lesión de la oreja Edison Flores para el ingreso de Andy Polo, con una alineación entonces que será con Galés en puerta, una línea de fondo que incluye al futbolista Aldo Corso, Alberto Rodríguez, Cristian Ramos y Loyola en defensa, un medio campo que tendrá entonces en primera línea a Pedro Aquino y a Yoshimar Yotun. En la segunda línea de a 3 tendrá en una banda a Andy Polo, en la otra André Carrillo, y como hombre creativo el eje, el media punta será Cristian Cueva, y el delantero, el capitán, y obviamente la insignia de este equipo es José Paolo Guerrero. También ha llegado ya Brasil. Estamos Bien, en Fernando. este minuto entonces viendo el bus Muy del bien. equipo que dirige el técnico Tite. Gracias a Fernando Llanos por este reporte desde el pie de la cancha casi. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con otro tema. Nos va a contar nuevamente la congresista Marisa Glade cómo ha coincidido hoy día con Cecilia Chacón. Discrepa con Marco Arana, coincide con Cecilia Chacón. Hoy gana Perú. Hoy gana Perú. Hoy gana Perú. Sí, muy bien. O al Volvemos terremoto, después de la cualquiera de pausa. las dos. Bueno, estuvo el ministro Jaime Saavedra, el ministro de Educación, ahora en la Comisión de Presupuesto, que es presidida por la señora Cecilia Chacón. Y bueno, ella criticó ásperamente la ejecución presupuestal del sector educación. ¿Ustedes estuvieran de acuerdo con estas críticas de la señora Chacón, de la presidenta de la comisión? ¿Ustedes también creen eso? Vamos a escuchar primero a ver cómo fue esta crítica dura de la presidenta de la comisión. Sino además le transfiere a otros ministerios. A usted le sobra la plata, usted es la caja. O usted fue la caja del gobierno anterior. Porque usted, como le sobra la plata y no ejecuta, usted es bien buena gente. Como ya acaba el año y su ejecución presupuestal es pésima, entonces usted pues le da al Ministerio de Salud 209 millones, le da, bueno, transfiere a todos los que son gobiernos regionales, al MIDES 2,9 millones, y así podemos seguir enumerando. Entonces, una vez más queda demostrado que usted lo que hace es recoger el presupuesto para ir repartiéndolo. O sea, usted está como en nuestros pueblos se podría decir como la virgencita a la que hay que venir a rezar para el tumor. Se asó. Pero un presidente o una presidenta de una comisión puede participar del debate en esa medida o tiene que ceder en ese momento la presidencia a quien sea vicepresidente, se sienta en la comisión y entonces descarga todo lo que piensa. Lo mejor es eso, digamos, ¿no? O sea, Pero es decir, no es necesariamente que así. lo que pasa es que ella puede preguntar y cuestionar, digamos, ¿no? Lo que pasa es que acá evidentemente entra en un debate con el ministro de Educación, ¿no es cierto? Sí. O sea, lo que está haciendo es marcar una posición frente
al ministro en un debate presupuestal, y lo mejor para ella misma curarse en salud era pedirle al vicepresidente que modere y salir y hacer una intervención que tiene todo el derecho de hacer como miembro de la comisión, digamos, ¿no? Yo creo que acá hay dos temas que deberíamos discutir, ¿no? O sea, sí, ya uno puede discrepar sobre el tono, uno puede discrepar sobre la manera en la que, siendo ella presidenta, toma partido, y creo que eso no se puede hacer, pero hay un debate que tiene que ver con cómo finalmente reproducimos un tipo de presupuesto que viene mostrando serios problemas. Es decir, yo estoy de acuerdo, y ahí seguro tendré una discrepancia con el congresista Velázquez Gesquén en el momento en el que tengamos el debate, que lo tendremos de la mejor manera, sobre la ley universitaria, por ejemplo, y sobre qué modificaciones se pueden o no se pueden hacer, y cómo mantener un conjunto de políticas que creo que fueron importantes y son importantes mantener. Pero uno no puede cerrar los ojos a datos concretos de ejecución del Ministerio de Educación. Y creo que eso era lo que de alguna manera estaba pretendiendo levantar la congresista Chacón. Ejemplo, y ese es el tema de fondo, y que fue parte del debate que tuvimos hoy con el señor Torne, y que tiene que ver con que el Congreso aprueba el PIA, el presupuesto inicial de apertura, que lo que dice es quién tiene decisión sobre determinadas partes del presupuesto. El presupuesto que nos presentan ahora tiene 74% concentrado en el gobierno nacional, menos de 30% en los gobiernos subnacionales. El ministro insiste en que se transferirá y se transferirá y se transferirá, pero bueno, si ya sabes que vas a transferir eso, ¿para qué concentras en el Ejecutivo si tú ya sabes que se lo vas a dar a los gobiernos locales y regionales para que tengan un mínimo de previsibilidad de su gasto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación? Y creo que sí hay que decirlo. El Ministerio de Educación, por ejemplo, en los últimos años ha tenido una ejecución sobre el PIM, es decir, sobre el presupuesto modificado, relativamente alta. O sea, el año pasado incluso llegó a 97% en el 2005. Pero si uno lo compara con el PIA, es decir, con el presupuesto con el que inició el año, la ejecución total el año pasado fue 69%. Pero en el caso de gasto de capital, ¿no es cierto?, ahí comienzan a bajar las cifras. Y entonces, por ejemplo, ahora, en lo que va de este año, lo que tienen para inversión, si uno mira la consulta amigable, está en 48% sobre el PIM, es decir, sobre el presupuesto modificado, pero está en 29% sobre el PIA. Entonces, hay varias cosas ahí que uno dice, bueno, es que está mal. Está mal que se presupueste así, porque si tú ya sabes, uno, que no van a terminar de gastarlo, y que es sostenido, digamos, año a año no terminan de gastar esto, todos los años terminan transfiriendo, sabes de antemano que se va a transferir, ¿por qué no arrancas un PIA claramente definiendo que los gobiernos regionales y locales tienen los recursos, ¿no? Y hay dos ministerios que son precisamente los que reproducen este patrón de manera sostenida: educación y vivienda y construcción. Son los dos que empiezan con presupuestos muy grandes, cada vez más inflados, y a lo largo del año terminan transfiriendo para finalmente terminar de ver la ejecución, digamos, el ministro, ¿no? Porque lo que dice es muy obvio. ¿Qué respondía el ministro? Vuelve a decir que se va a transferir en marzo y que se va a hacer la transferencia en marzo, y lo que le hemos contestado y le hemos tratado de decir es, señor, lo que le estamos diciendo es, si igual va a transferir en marzo, incluso ya tiene previamente definido cuáles son los proyectos, aprobemos el PIA de una vez con este tipo de esquema de gasto y no tengamos que hacer poco a poco las transferencias, que además finalmente la sartén la tiene en el mano del Ejecutivo, porque tiene que ser un acuerdo del sector y tiene que salir una resolución de parte del MEF para que se haga finalmente la transferencia. Hoy día han desfilado todos los alcaldes, y creo que también la congresista debe haberlo recibido. El año pasado el gobierno el señor Humala le recortó el 17% del fondo común, que es los fondos básicos que tienen los municipios. Para este año les están recortando 5%. Pero este ministro, que como lo ha dicho la congresista, a octubre a noviembre, va ejecutando el 58% de su presupuesto, está pidiendo 1.600 millones de soles más. ¿Por qué los gobiernos regionales y municipales son débiles? Porque tienen que vivir los alcaldes tocando la puerta de los ministerios toda la semana para que les puedan dar estas transferencias, que lo que ha dicho la congresista Chacón es la pura verdad. O sea, lo que quieren es, toman el dinero, han reconcentrado el dinero, en vez de dárselo directamente a los municipios de las regiones para que hagan las obras, para que vengan los alcaldes en estas especies de caravana, de procesiones, a tocar la puerta y a pedir a los funcionarios de segundo o tercer nivel de los ministerios para que puedan asignar estas partidas presupuestales. Y yo sí creo, lo digo, este ministro se cree que es un ministro intocable, que nadie lo puede cuestionar. Lo que yo he podido escuchar de Cecilia Chacón es una voz valiente de una mujer, de cuestionar, decirle, oiga, usted viene a pedir 1.600 millones de soles más cuando no puede ni siquiera ejecutar el 60% de su presupuesto.
Entonces, lo que le he dicho las cosas con sinceridad, no ha habido falta de respeto. De repente la práctica parlamentaria es siempre que el presidente, como es el que dirige el debate, tiene que mantenerse neutral, ¿no? Pero al final de cuentas no solamente Marisa vota, ella va a votar por la ley y ya va a dirimir. Si hay un empate, dirime. O sea, tiene una opinión. Y la ha dado ahora porque el ministro él no estila contestarte por él, te manda a contestar. Por ejemplo, en el caso del proyecto de ley nuestro, nosotros hemos dicho, es un proyecto de ley, puede tener cosas buenas, cosas malas, eso puede ser perfectible. Pero el ministro no habla, manda a sus operadores políticos, al señor Mora y por ahí a un investigador a que nos digan lo que él no nos puede decir. Y Cecilia Chacón le ha dicho ahora las cosas con mucho énfasis y respeto. Yo no veo que haya, sino que en el Perú poco se aprecia el estilo de una mujer valiente que puede decir las cosas como son. ¿Qué dice Marisa Glave sobre esto último que dice? Mira, yo no sé si el ministro manda emisarios o no para el debate de otros temas. Yo, por ejemplo, discrepo que en la propuesta de modificación de la ley, que hay que discutirla, ¿cierto?, está el tema de, por ejemplo, desaparecer el rol rector del Ministerio de Educación en las políticas de materia universitaria. Ahí creo, por ejemplo, que hay un tema de fondo que debiéramos discutir. O el tema de quitar la parte de que el SUNEDU tenga una parte meritocrática en su funcionamiento y luego reemplazarlo por el hecho de que los rectores eligen a quienes están ahí, que es más o menos reproducir la Asamblea Nacional de Rectores y es volver al retroceso de la política finalmente universitaria anterior. Estoy de acuerdo en que hay que mantener la autonomía, estoy de acuerdo en que hay que fortalecer a las universidades, pero no podemos abandonar desde el Estado un rol tipo de debate tiene que haber. En el debate no el del de insulto, fondo, el ¿no? agravio que manda el operador político al señor Mora a insultarnos, cuando ese no es el... Lo que queremos decirle al ministro, más que nos diga, en los 2 años, ¿de qué retroceso estamos hablando? ¿Qué ha avanzado la universidad pública? Yo estoy a una universidad pública. ¿Qué ha avanzado? ¿Cuánto le han dado para investigación? ¿Cuánto le están dando Javier, de presupuesto? No se puede evaluar el impacto de la ley universitaria y de algo como el SUNEDU en tan poco tiempo sin discutirlo técnicamente. Hay que discutirlo técnicamente. Hay, por ejemplo, el tema del licenciamiento es un tema de debate, por ejemplo, y ahí sí habría que discutir. O sea, yo sí creo que tiene que haber licenciamiento y me parece bien que sea periódico la evaluación de cómo funcionan las universidades y no solo al inicio, porque hay que ver si están funcionando o no, pero no sé si cada 6 años, por ejemplo, porque también ahí hay una discusión. Pero hay temas que hay que discutir y el discutirlo creo que y defender eventualmente la reforma parcial, porque yo creo que hay cosas en las que no estoy de acuerdo con la ley, pero hay cosas en las que sí, como el rol rector de del Ministerio de Educación o con el tema de la meritocracia en el SUNEDU, administrativo que son como la temas que hay SUNEDU que le ponen discutir, multas, ¿no?, a universidades públicas. Las universidades públicas no tienen ni para pagarle a sus empleados, tal que le ponen multa de 1 millón de soles. Pero por ejemplo, ahí puede ser una discusión, pero sí creo que necesitamos nosotros recuperar el debate de fondo de cómo el Estado tiene un rol. Lo único que te digo es que ese sobre proyecto es mejorable, ¿no? Sí, vamos a recoger todas las sugerencias y ten la seguridad que va a haber un proyecto de reforma. Tenemos que ir al corte. Vamos a hacer. Y regresamos. Bien, nos quedan 2 temas, pero muy poco tiempo. Así que el primero, que es casi una noticia, lo vamos a anunciar sencillamente. El presidente Kuczynski va a sostener reuniones bilaterales y en privado con los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, que está en su última gira internacional despidiéndose de la presidencia, y el de Rusia, Vladimir Putin. Además de eso, con otros mandatarios latinoamericanos, la de Chile, México, Colombia, y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. En fin, esa es la noticia. Lo otro sí hay que comentarlo, pero menciónalo tú primero. Que es sobre los nativos de Saramurillo, que ya llevan, como saben, 77 días de paralización. Han sido trasladados a Lima para que puedan reunirse con las autoridades del gobierno. Ya ha habido un primer encuentro con el señor Zavala y se le ha entregado la plataforma de 7 puntos en los que se destaca este reclamo sostenido de los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano. Brevemente, por favor, sus comentarios, si creen que ahora sí estamos ya a punto pero hay de que darle una solución ya puerto definitiva. Este tema del oleoducto, de la afectación al oleoducto y la contratación de los nativos para que puedan retirar los relaves, ha generado una expectativa laboral en las zonas. Se paga entre 50 y 150 soles por... Entonces, yo creo que tiene que haber ahí una solución definitiva y creativa. Ahí lo que falta es el compromiso social de quienes administran el ducto para generar fuentes de trabajo permanente para las comunidades.
Entonces, si vamos a seguir parchando el problema, ya son 9 veces en las que pasamos por esta situación. Lo único que vamos a ver es que no se va a poder trasladar el petróleo y la cuenca del Marañón siempre va a estar en conflicto. Entonces tenemos que ir a es legítima y justo la reclamación de las comunidades de Saramurillo, pero espero que ingresen a una solución definitiva. Se han venido pagando jornales de 50, de 100, 150 soles. ¿Por qué en vez de pagar para que puedan retirar los relaves, por qué no contratan a esta gente para que cuiden el oleoducto? Para que lo cuiden. Y eso es gana-gana. Gana el Estado peruano, ganan las empresas que transportan el petróleo y ganan también las comunidades, ¿no? Sí, más allá de que eso exista como una política de compensación y de generación de trabajo que debería haber en general alrededor de cualquier industria extractiva, acá hay un problema, que es que la demanda no solamente es el parchado del ducto y eventualmente la reparación que puede hacer por este lado, sino que piden remediación y que piden compensación. O sea, hay 2 pedidos adicionales. La remediación es un tema pendiente en general en todo lo que tiene que ser con contaminación ambiental y tenemos un retraso inmenso en políticas de remediación. Este conflicto, además, y hay que decirlo con claridad, es uno de los más largos desde hace muchísimo tiempo. Lleva 75 días, es más largo que Conga, es más largo que Bagua, es más largo que Espinar, es decir, en días sostenidos de conflicto es uno de los más largos que hemos tenido, ¿no? Y entonces sí creo que amerita una atención de fondo, resolver el problema de fondo, que no solamente es el ducto, sino también es cómo avanzamos en una política de remediación en zonas como esta, donde, ojo, votó solo el 30% de la población, que también tendría que decirnos algo, ¿no? Bien, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados esta noche. Nos vemos mañana aquí en Portada. Y vamos a ganar. Y vamos a ganar.